Iba a vivir, no a esconderse, a no tener miedo, a no soportar, simplemente a vivir. Pero un día, el hombre con el que una vez compartió cama vino a arrebatársela. Y lo hizo de una manera que ni siquiera los enemigos hacen. ¿Crees que esto es solo una tragedia? Number es un espejo, y en ese espejo se refleja todo lo que hemos aprendido a ignorar. Quédate hasta el final, porque esta historia no se trata de Joanna, se trata de todos nosotros. Joanna Líguez no tenía ambiciones audaces, metas ambiciosas ni el deseo de destacar. Simplemente vivía, trabajó, se cuidaba lo mejor que podía, alquiló una casa, ahorró dinero, a veces ayudaba a su familia. Algunos dirían, una mujer común, pero hay algo más oculto tras esta palabra. Fue una mujer que sobrevivió en un país donde ser mujer ya es peligroso. Joanna sabía lo que significaba mantenerse alejada de los conflictos, no provocar, no decir demasiado. No había amenaza en su voz, ni agresión en sus gestos. Intentaba vivir en silencio, sin ser notada, como si supiera de antemano que la atención se convertiría en dolor. Y lo único que realmente deseaba era un espacio donde sentirse segura, cerrar la puerta con llave y no inmutarse, que nadie más gritara, despertar sin ansiedad. Pero la seguridad no es algo fácil de encontrar, sobre todo cuando se tiene una relación con alguien que no sabe cómo soltarse. Se llamaba Jesús Antonio Sauceda. Era parte de su vida, como alguien cercano, como un miembro de la familia. Decía las palabras adecuadas, le infundía confianza. Pero esa confianza rápidamente se transformó en control. Era celoso, desconfiado, manipulador. Y en cierto momento, el amor se disolvió en miedo. Dejó de ser un apoyo para convertirse en una amenaza. No de inmediato, como un rayo caído del cielo, sino gradualmente, con indirectas, acusaciones y decepciones emocionales. Joanna se fue, o intentó irse. Hay muchas historias así. Una mujer da un paso hacia la libertad, pero un hombre no está de acuerdo con su decisión. Sauceda no gritaba en la calle, no la perseguía abiertamente, pero siempre estaba en algún lugar, cerca, un ex, en el pleno sentido de la palabra, una expareja, pero no una examenaza. Y cuanto más silencioso se volvía, más se sentía su presencia. No se fue, se escondió. Un aviso bancario, una línea en la cuenta, sin dinero, 150,000 pesos mexicanos, suficiente para pagar un auto, reparaciones o una mudanza. El dinero había desaparecido, y pronto quedó claro. No fue un accidente, fue una traición, silencioso, pero preciso. Él conocía sus contraseñas, sabía cómo acceder. Tomó lo que era suyo, no porque lo necesitara, sino porque creía tener el derecho. Para Joanna, esto no fue solo un robo, fue un recordatorio. Él seguía ahí, aún con la capacidad de interferir en su vida. Y quizás en ese momento se dio cuenta. No hay defensa contra el silencio. Quizás por primera vez en mucho tiempo, decidió no tragarse el insulto. Decir en voz alta, sé que eres tú. Quizás llamar, quizás exigir. Fue un acto de valentía, pero también un acto que la condenaba. La muerte de Joanna no fue instantánea, fue gradual. Él llegó y comenzó a golpes. Los investigadores lo describirían más tarde como múltiples lesiones en tejidos blandos de la cara y el torso. Es decir, la golpeó, fuerte, persistentemente. Luego el cuchillo, una herida aguda en el pecho. No el único golpe, pero sí uno de los fatales. Y finalmente, monóxido de carbono. La dejó en un espacio cerrado, encendiendo algo que llenó la habitación de veneno. Murió de insuficiencia respiratoria. No fue una crisis nerviosa, fue una decisión. Vino a matar, y lo hizo. Y todo esto no sucedió en un callejón desierto, sino en su casa, donde una vez se sintió segura, en un lugar que se suponía era una fortaleza. La casa donde guardaba sus cosas, sus fotos, sus sueños. Fue allí donde la privaron de todo esto, paso a paso, a sangre fría, sin piedad. Tras el crimen, Sauceda desapareció. Como miles de hombres, confiaba en que el sistema lo encontraría y no lo castigaría. Pero esta vez,
las cosas fueron diferentes. Fue arrestado. El cargo era grave, feminicidio. La ley mexicana no solo reconoce este tipo de asesinatos, sino que los clasifica de forma especial, como delitos cometidos por odio a las mujeres. Recibió 45 años y 3 días de prisión, una multa de 4,000 unidades, tratamiento psicológico para la adicción, como si fuera una forma de arreglar algo. ¿Justicia? Quizás. Formalmente sí. En teoría, sí. Pero, ¿a quién le consolará la sentencia si la persona ya no está? ¿Si su voz ya no se escucha? ¿Si la habitación en la que vivía permanece llena de su ausencia? Lo más terrible de esta historia no es el asesinato en sí, sino el hecho de que fue el resultado de una larga cadena de ignorancia. Alguien sabía que era agresivo. Alguien intuyó que era peligroso. Tal vez Joanna dijo que tenía miedo. Tal vez alguien lo escuchó y no le prestó atención. Después de todo, es un ex. No toca. Simplemente está un poco desequilibrado. Pero son historias como estas, no las extremas, sino las mundanas, las que conducen a tragedias. No reconocemos el peligro cuando se presenta en un rostro familiar. Con demasiada frecuencia llamamos a la ansiedad pánico y al intento de irse, capricho. Y cuando todo termina, solo quedan archivos, informes y el horror en los rostros de quienes dijeron: no pensé que fuera tan grave. El feminicidio no es un brote, es una epidemia. Mujeres son asesinadas a diario en México, y con mayor frecuencia son asesinadas por sus conocidos, esposos, novios, exparejas, personas a quienes confiaron su vida cotidiana. La historia de Joanna no es infrecuente. Es un espejo. Refleja una sociedad donde las mujeres aprenden a leer entre líneas, donde está bien significa simplemente no quiero hablar, donde el silencio se convierte en la única forma de sobrevivir. Y mientras estas historias se perciban como otro caso, se repetirán. Porque sin cambios, el sistema fallará una y otra vez. Una y otra vez dirá: no sabíamos, no tuvimos tiempo, no dijo nada. Cuando todo termina, se hace el silencio. Los investigadores se van, la prensa emite breves comunicados, los periódicos publican titulares. Otro caso de feminicidio en Coahuila. La foto de la víctima aparece en las noticias junto a su nombre, edad y causa de muerte. Y eso es todo. Un par de días después, un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva mujer que no logró escapar. Se escribirán artículos sobre Joanna. Alguien que la conozca publicará una entrada con un corazón negro y la leyenda pérdida increíble. Quizás una organización feminista añadirá su nombre a las estadísticas. Por la noche, dirán en la televisión: el sospechoso ha sido arrestado, el tribunal ha dictado sentencia. Y eso es todo. En la memoria de la mayoría, desaparecerá como un fondo, como un ruido, como otro caso de los que hay demasiados para que todos los recuerden. Pero detrás de cada caso hay una familia. Una madre que nunca volverá a escuchar la voz de su hija. Una vecina que teme mirar hacia su puerta. Una amiga que tiene mensajes sin leer. Y una habitación donde todo está en su lugar. Una taza en la mesa, un cargador en el enchufe, el olor a perfume en el baño. Todo como si la persona se hubiera ido un minuto y pronto regresara. Pero no regresará. Y seguimos viviendo. Como si nada hubiera pasado. Como si Joanna no gritara, aunque fuera en silencio. Como si no hubiera posibilidad de intervenir. Como si esto no fuera nuestra responsabilidad. Lo llamamos juicio, tragedia privada, conflicto familiar. Buscamos palabras para distanciarnos, porque cerca duele. Pero mientras fingimos que todo está bajo control, en realidad todo se desmorona. Mientras asentimos con compasión y revisamos las noticias, el sistema lo entiende. Es posible seguir sin darnos cuenta. Es posible no aprobar las leyes. Es posible no responder a las señales. Es posible dejar a una mujer sola con el peligro. Y nadie preguntará por qué. Debemos elegir, recordar de verdad o fingir que olvidamos, hablar o callar, ver o cerrar los ojos. Porque la próxima vez podría no ser Joanna, podría ser alguien cercano, o nosotros mismos. La memoria no es solo un hecho, es una acción,
debe cambiar algo. De lo contrario, no sirve de nada.